Lo primero que voy a hacer es presentarme. Soy Belén Gago Velasco, soy doctora en psicología y facultativo especialista en psicología clínica, ahora mismo trabajando en el Hospital General de Valencia, ¿vale? Me formé como psicóloga clínica en el Hospital de la Fe de aquí de Valencia y después de esto pues he dedicado toda la trayectoria profesional al trabajo en diversos recursos, ¿vale? Dentro de los dispositivos de la Red de Salud Mental Infanto-Juvenil, ¿vale? Entonces, bueno, de alguna manera, pues el hablar aquí hoy de este tema de la conducta suicida me implica, bueno, de una forma más directa, ¿no? Porque sí que he estado, de hecho, mi trabajo ahora es una unidad de salud mental de la infancia y la adolescencia, ¿vale? En la que atendemos a adolescentes hasta los 18 años, ¿vale? Que acuden por diversas patologías, diversas demandas y dentro de la cual, ¿vale? La conducta suicida, pues estamos viendo en los últimos años que es una demanda especialmente prevalente y angustiante también, angustiante para el propio adolescente que la vive, para sus padres, para su familia y para su contexto más cercano. Estamos recibiendo también pues mucha demanda por parte de los centros educativos dentro de las unidades de salud mental de la infancia y de la adolescencia, que realmente están como muy preocupados también por este tema. Y bueno, pues de alguna manera pensaba que tendría sentido poder abordarlo aquí. Este tema está un poco en el contexto también del curso de experto en psicopatología clínica infanto-juvenil que ofrece Amir Higher Education y en el que trabajo como coordinadora, ¿vale? Es un curso que bueno, pues está abierto desde hace unos años, ¿vale? Pues para la formación de una manera especializada y con digamos que en un enfoque clínico aplicado en el trabajo con niños y adolescentes, ¿vale? Entonces, bueno, es un aspecto pues que trabajamos también y abordamos dentro del curso y que, bueno, pues hemos decidido también trasladarlo a un formato abierto en el que todos pues podamos hablar de ello, ¿vale? Mi punto de vista de cara a la charla, ¿vale? Al webinar, es por supuesto pues hablar de lo que como profesionales de la salud mental estamos viendo en las consultas, ¿vale? De cómo trabajamos, de cómo debe evaluarse y cómo se debe intervenir respecto al riesgo suicida, ¿vale? Pero también con la intención de que, de alguna manera, vosotros, si lo consideráis oportuno, podáis participar o bien con dudas, o bien con sugerencias, o bien con comentarios de vuestra propia experiencia también en el contacto con este tema, ¿vale? Entonces, como he comentado antes, lo que haremos será abordar primero el tema. Vamos a hablar de un enfoque contextual y también teórico que sienta un poquito las bases para poder entender y después a partir de ahí vamos a pasar a un enfoque más práctico clínico de alguna manera en la que vamos a poder abordar qué se pregunta, cómo, por qué y qué se hace, ¿vale? Porque entiendo que también el interés de poder participar en este webinar es recibir competencias o habilidades que permitan trabajar con este tema, ¿vale? Que es especialmente importante en la adolescencia, ¿vale? Bien, estos son los puntos en los que voy a basar el webinar, ¿vale? Y a partir de aquí, pues vamos a empezar por el primero, que es el contexto, ¿vale? Respecto al contexto actual, ¿vale? Pues si trabajáis dentro del ámbito de la salud mental y si no también, ¿no? Sabéis que a nivel de medios de comunicación llevamos unos años, especialmente después de la pandemia, en las que nos estamos encontrando con muchos titulares y con mucha representatividad de la salud mental como tema y especialmente de la salud mental en los adolescentes como tema de diversos artículos, podcasts, titulares, mensajes de la divulgación general, ¿vale? Por ejemplo, algunos como estos que hablan de que los suicidios en adolescentes suben a un 8%, que especialistas en psiquiatría están alertando de que los problemas psiquiátricos cada vez se producen en edades más tempranas, que hay una falta de recursos, que los pediatras desde la Asociación Española de Pediatría también han dado eco de toda esta situación, hablando de una posible pandemia de problemas de salud mental en población infanto-juvenil. También fuera del ámbito sanitario, no solo pediatras, psiquiatras, psicólogos clínicos, sino también profesores, ¿no? Están planteando que hay conductas de riesgo
especialmente vinculadas a la autolisis, ¿vale? A las conductas autolíticas y a las conductas de riesgo suicida, ¿vale? Que se están viendo ahora y que no se estaban viendo hasta el momento, ¿vale? Hablamos, pues eso, de que el estado de ánimo de los jóvenes está desplomando, de que los problemas de salud en los niños y adolescentes a nivel mental se estaban disparando un 54%. La Organización Mundial de la Salud también habla un poco de esto, del crack de la salud mental, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues un montón de datos de los que se están haciendo ecos los medios de comunicación que nos explican que efectivamente la pandemia en el año 2020 ha generado un efecto de aumento de la incidencia y de la gravedad de los problemas de salud mental en los niños y los adolescentes y que esto directamente ha repercutido en un incremento de la demanda a los servicios de salud. Es verdad que antes, ¿no?, de la pandemia, si cogemos datos del Ministerio de Sanidad en el 2017, ¿vale?, pues bueno, entre un 10 y un 15% de los menores estaban en riesgo de pobre salud mental. Pero es que a datos de 2022, es decir, datos relativamente frecuentes, se recoge que más de un 20% de los menores presentan algún problema de salud mental que requiere ya una atención especializada, ¿no? Hemos visto triplicadas nuestras interconsultas demandando atención en las unidades de salud mental, un 35% ha aumentado la prevalencia de trastornos de conducta y se han duplicado todos los contextos de atención en urgencias psiquiátricas, trastornos de conducta alimentaria, ansiedad, depresión y conductas autolesivas, ¿no? Hasta un 47%, veremos ahora como datos más específicos aún de este aspecto de las conductas autolesivas, pero efectivamente este es el tema que nos ocupa y este es también un área en el que hemos visto un especial incremento, ¿vale? Es importante tener en cuenta, ¿vale?, que de alguna manera el confinamiento lo que generó es que los menores, los jóvenes, los adolescentes y los niños, sabéis que tuvieron además muchas restricciones, ¿vale?, estuvieron de alguna manera limitando sus relaciones a únicamente los miembros de la familia, ¿vale? Todas estas restricciones y este contexto de soledad en el que, bueno, en la que de alguna manera han vivido los niños y los adolescentes, la distancia social y el miedo además atribuido al hecho de que podía suponer un riesgo el contacto social para la vida, pues de los abuelitos o demás, ¿no?, pues ha generado una situación en la que realmente hemos visto una distancia social, o sea, un fenómeno de soledad forzada en estos jóvenes y que realmente, por lo que vemos todavía, o sea, 4 años después en las consultas de salud mental, realmente seguimos viendo adolescentes y niños que no han podido revincularse a la red desde el confinamiento de la pandemia. Es decir, que siguen con, bueno, entre comillas, si se puede decir así, arrastrando, ¿no?, las consecuencias psicológicas de todo este confinamiento, ¿vale? Fijaros que he traído aquí un estudio del 2023, ¿vale?, realizado por la Sociedad Española de Urgencias en Pediatría. Es un estudio prospectivo, lo cual quiere decir que empieza en marzo de 2019, antes de que empezara el confinamiento, y recoge datos en el tiempo de forma longitudinal hasta marzo de 2021, ¿vale? Lo que se observa en este estudio, en el que participan 23 departamentos de urgencias de 10 comunidades autónomas diferentes, es decir, la muestra es bastante representativa de la población a nivel nacional, ¿vale? Lo que muestra este estudio es que se produce un incremento del 122% del diagnóstico de intoxicación no accidental por fármacos, es decir, adolescentes que llegan a urgencias de pediatría por haberse intoxicado con fármacos y un 56% de aumento en el diagnóstico de suicidio, intento de suicidio o ideación autolítica, ¿vale? Si os dais cuenta, el perfil de estos jóvenes que llegan a urgencias en este contexto son, en su amplia mayoría, hasta el 90% chicas, con una edad media de 14,8 años. Esto quiere decir que habría, ¿no?, chicas más jóvenes, también más mayores, y que el 83% de ellas presentan autolesiones, ¿vale? Autolesiones previas al contexto de esta intoxicación por fármacos o este intento de suicidio, ¿vale? Fijaros cómo es muy elevado también los intentos de suicidio previos, hasta un 57,7% de estas jóvenes había intentado antes de esa visita en urgencias ya suicidarse
Y además, el 35% de estas adolescentes no tenían un diagnóstico de salud mental. Esto no significa que obviamente no tuvieran problemas o trastornos psicológicos de base, sino que de alguna manera podemos entender, y así lo dicen los autores, que no habían tenido aún acceso, a pesar de que su primer contacto con salud mental, o sea, con la red de salud, es ya con un intento de suicidio, previamente no habían tenido acceso a una unidad de salud mental, a un diagnóstico de salud mental, ¿de acuerdo? Si atendemos a los datos sobre el suicidio en adolescentes y jóvenes, fijaros porque realmente son impactantes, ¿no? El suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes entre 12 y 29 años, ¿vale? Primera causa de muerte. Y el 25% de los suicidios anuales en el mundo son de menores de 25 años. Es decir, un cuarto de los suicidios se producen en menores de 25, ¿vale? Estos son datos de fuentes oficiales, como la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, que dice que en menores de 15 años, en 2021, se duplicaron las muertes. Es verdad que en este sentido, o sea, las muertes en menores de 15 años, luego veremos los datos a nivel absoluto, son pocas en el sentido de que son números menores, ¿no?, que en otras poblaciones en franjas de edad, pero no estamos quitando importancia ni minimizando este fenómeno de que de alguna manera se están duplicando estas cifras, ¿vale? Fijaros porque esto también es importante y nos lleva a pensar por qué es importante atender a este tipo de conductas. Realizar un intento autolítico en un adolescente aumenta hasta 32 veces la probabilidad de muerte por suicidio en el segundo año, ¿vale? En el siguiente año. Y 1 de cada 100 jóvenes que intentan suicidarse va a fallecer por suicidio en los 7 años siguientes, ¿vale? Esto significa que de cada 100 jóvenes que atendemos por intentos autolíticos, 1 de cada 100, ¿no?, de alguna manera en un periodo de 7 años, fallecerá por este motivo. Cuando hablamos de pensamientos suicidas, no de intentos, esto lo iremos viendo a lo largo del webinar, no es lo mismo, obviamente, ni indica la misma gravedad, pero cuando hablamos de pensamientos suicidas, podemos atenernos a estas cifras de que a 1 de cada 4 adolescentes refiere haber tenido ideación suicida, es decir, haber pensado en la muerte como solución a una situación de malestar, ¿vale? Datos altísimos. Y por otra parte, sabemos que a nivel psicopatológico, la depresión es el factor de riesgo más frecuente y significativo, ¿vale? En más del 50% de los intentos autolíticos en adolescentes hay un cuadro depresivo de base, ¿vale? Fijaros cómo en los últimos años, en los últimos 10 años, las autolesiones se han multiplicado por 46, ¿vale? Veremos ahora, ¿no?, en qué contexto podemos meter todo este tema de las autolesiones, ¿no? Pero realmente multiplicar algo por 46 es como una multiplicación muy importante, ¿no? Fijaros, estos son los datos de la Plataforma Nacional para el Estudio y la Prevención del Suicidio en 2022, ¿vale? Fijaros como del total de los suicidios, un 5% han sido en menores de 218, o sea, de 24 años en España, ¿vale? 218, pues eso, jóvenes. Si atendemos a que menores de 12 han sido 2 o que entre 12 y 17 han sido 45, pues de alguna manera podemos ver que efectivamente hay menores que a edades muy tempranas, y esto es un fenómeno que estamos viendo, lo hablaremos después cuando hablaremos de la preadolescencia, pero la realidad es que lo que estamos viendo en las consultas es que fenómenos relacionados con el suicidio que antes no encontrábamos en niños tan pequeños, 9, 10, 11 años, se están dando y con mucha gravedad, ¿vale? Se están dando y con mucha gravedad. Bien, fijaros cómo, independientemente de que los números, las gráficas, ¿no?, que recoge este estudio del 2022, ¿vale?, nos deja entrever, ¿no?, que obviamente, igual que veíamos en la diapositiva anterior, ¿no?, el número de suicidios en las franjas de edades, por ejemplo, de los mayores, son muchísimo mayores a nivel de proporción que en los menores, ¿no? La realidad es que quizá también, pues eso, por la responsabilidad social que tenemos respecto a los niños y a los adolescentes, estos números, aun a pesar de ser menores, pues son impactantes, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste esta gráfica? Como veis, adultos jóvenes o jóvenes, ¿vale?, tienen, digamos,
más muertes por suicidio en España entre 2020 y 2021, ¿vale? Pero sin embargo, fijaros cómo sí que se produce un fenómeno, mirad ahí, desde 2020, en el que esta población de adolescentes de 12 a 17, que por ejemplo es la que atendemos a las unidades de salud mental, efectivamente se produce un incremento significativo, ¿vale? Bien, independientemente de que hay aspectos pues, del contexto, ¿vale? que nos llevan a pensar pues, que obviamente esta prevalencia está aumentando, ¿vale? También nos parece importante como profesionales de la salud mental pararnos a pensar cuál es el contexto social que está rodeando en el macrosistema, de alguna forma, a estos adolescentes con los que trabajamos, ¿vale? Porque independientemente de que les tratamos como sujetos, o sea, como individuos en la clínica, atendemos uno a uno, ¿no? Sí que es verdad que hay elementos del contexto, del discurso social, que obviamente tenemos que tener en cuenta porque en ese discurso es donde de alguna manera se está dando la experiencia subjetiva de ese adolescente en concreto que estamos atendiendo, ¿no? Y aquí sin duda tenemos que pararnos a hablar de todo lo que está suponiendo el universo digital, ¿no? El universo digital y sobre todo porque lo vamos a ver luego en relación al incremento de las autolesiones no suicidas y en relación al incremento de los intentos suicidas. O sea, estos dos fenómenos se están incrementando y hay estudios correlacionales que nos informan de que, como pongo en esta otra diapositiva, en la medida en la que hay un aumento de tiempo dedicado a las redes, ¿vale? De alguna manera también hay un incremento, ¿vale? De autolesiones y de intentos autolíticos, ¿vale? ¿Qué supone esto? ¿Qué supone esto? Pues que, como sabéis, los adolescentes están inmersos, como todos, pero ellos en la inmadurez que les caracteriza, ¿no? Están inmersos en un contexto de inmediatez y de rapidez que de alguna manera también les hace más vulnerables a la hora de poder gestionar su propio malestar. El malestar conlleva un tiempo, ¿no? Una temporalidad. Y es verdad que el no encontrar alivio del malestar inmediato, de alguna manera, está predisponiendo a los jóvenes a no poder sostener el malestar emocional, ¿no? Por otra parte, también tenemos este aspecto de que la red está continuamente conectada, ¿no? Y esto estamos viendo que está generando pues, muchos problemas de sueño en los adolescentes y muchas veces estos problemas de sueño no hay que restarles importancia porque aquellos adolescentes que tienen una vulnerabilidad para presentar patología mental grave, todas estas alteraciones en sus biorritmos van a ser un predisponente muy importante a nivel biológico para un debut de trastornos mentales, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda la afectación que estamos viendo que está produciendo el sueño por toda esta conexión continua, ¿no? Y esta sensación de que siempre está pasando algo que yo no sé, pues de alguna manera también genera en el adolescente mucha falta de control, ¿no? Por supuesto, si hay algo que luego vamos a ver que tiene como contexto funcional la autolesión no suicida, o sea, la autolesión no suicida tiene un contexto en el que tiene una función interpersonal. Interpersonal significa que es un mensaje, un grito de ayuda hacia el otro. ¿Y qué estamos viendo? ¿Cómo está impactando el universo digital en toda esta manera de relacionarse con el otro? Pues que está marcando unos estándares de relación que realmente son confusos para los adolescentes y poco protectores. En la medida en la que hay alguien, ¿no? Estos fenómenos como el ghosting, ¿no? En la medida en la que hay alguien que de repente puede, o sea, te ha podido generar un afecto y una relación de vínculo, pero que sin embargo eso de repente se diluye sin que tú sepas por qué, ¿no? ¿Cuántos adolescentes vienen a las visitas? El otro día sin más, es que os podría decir 1000 ejemplos, pero el otro día sin más, un adolescente que me decía, mira, mi único amigo es de Venezuela y estaba en España desde hace 2 años, no ha podido conectar con una red, pero sí tenía, el único amigo español que tenía era un chico que vivía en Málaga y con el que jugaba online y me decía, mira, es que hace una semana que no se conecta a jugar conmigo, le mando chats, tal, no se conecta y no sé qué ha pasado, ¿no? Y esa sensación, pues, es muy común ahora en los adolescentes, ¿no? Aparte de esto, pues todo el impacto que está teniendo la imagen física y la sensorialidad en general, ¿no? O sea, ahora, de alguna manera, pues eso, ¿no? Todo, o sea, lo que yo puedo sentir es lo que existe y lo que no siento no existe, ¿no? Lo que no veo no existe.
Y en ese sentido estamos viendo pues, que las autolesiones también, o sea, tienen una parte sensorial, ¿no? De sentir, o sea, necesito sentir porque si no siento no existe. Necesito sentir el dolor, ¿no? Necesito ver la sangre, necesito este tipo de cosas, ¿vale? Por no hablar, pues eso, de los estándares de autoridad que ahora mismo pues tienen diferentes pues, youtubers, instagramers, a los que de alguna manera los adolescentes se plantean como equivalentes de autoridad, ¿no? Son un poco los que orientan, los que marcan y ya no tanto pues, sus figuras adultas de referencia, ¿no? Sabéis que hay en este sentido la red, o sea, es verdad que puede hacer mucho bien, tiene una parte protectora muy importante para adolescentes que en la red encuentran pues, maneras de autorregularse también a nivel emocional. Estoy pensando ahora en un caso pues, que me explicaba el otro día el chico y me enseñaba la aplicación que ha bajado, que le cuenta los días que lleva sin autolesionarse y oye, esto que le estaba ayudando, le motivaba, estuvimos trabajando sobre esa aplicación, ¿no? Y de alguna manera entendemos que hay factores protectores respecto al suicidio que nos puede proporcionar la red, pero la realidad es que también hay que tener en cuenta que hay factores de riesgo importantes, ¿no? Como pueden ser, pues eso, el impacto que pueden generar ciertas imágenes, entrar en ciertas páginas que de alguna manera hacen como, bueno, pues un elogio casi, ¿no? A todas estas actitudes pro suicidio o pro autolesión, ¿no? Sin decir, ¿no? Que por supuesto, esto también lo sabemos, el ciberbullying es el fenómeno que se está viendo y de una manera muy consistente como el factor principal de riesgo, ¿vale? Para los suicidios consumados en los adolescentes, ¿vale? Por tanto, como veis, pues eso, el tiempo dedicado, las publicaciones, la inversión de esfuerzo, todo esto está generando que este universo digital, y esto ya corroborado en la literatura científica, ¿vale? Esté generando un impacto de incremento de conductas autolesivas y de ideación suicida. Vale, bien, las viñetas clínicas, por no extenderme, en caso de poderlas comentar, porque siempre prefiero que demos paso, ¿no? a vuestros comentarios, a vuestras dudas, a vuestras perspectivas, las dejaré para el final, ¿vale? Bien, entonces, respecto a la conducta suicida en la adolescencia, ¿qué es este fenómeno? ¿No? O sea, fuera de este contexto, cuando vemos a un individuo, a un sujeto, a un adolescente concreto, ¿no? Que manifiesta esa problemática que vemos, ¿vale? Entonces, sabéis que la adolescencia es un periodo de alta vulnerabilidad que se caracteriza por una crisis de identidad, al menos definida por 3 tareas evolutivas. Es decir, el adolescente tiene que construirse, y esto es un proceso de crisis en el que, digamos, tiene que construirse en 3 aspectos muy importantes de su vida. La primera, individualizarse respecto al grupo familiar, o sea, el proceso de individuación que se habla desde el psicoanálisis y desde la sistémica, ¿no? Desde la terapia sistémica, y que permite al adolescente tener como una imagen de sí mismo estable, separada de los otros y que le permita de alguna manera entenderse, ¿no? Tarea que conlleva mucho, que no es fácil, ¿no? Y que genera en muchos adolescentes vulnerables una situación de crisis y de difusión de identidad. Es decir, no sé quién soy, no me entiendo, no, mi grupo no del todo me puede explicar quién soy yo, no entiendo mi existencia, no entiendo mi sentido de vivir, no entiendo mi relación con mis padres, ¿no? En ese estado de confusión. Por otra parte, un desarrollo de un sentido de identidad y de pertenencia, ¿vale? Esto es fundamental porque muchas veces los adolescentes, por esta dificultad y en este periodo de crisis, quizá van a hacer como pertenencias en grupos que de alguna manera son de riesgo para su identificación, ¿no? Identificarse con grupos que de alguna manera les identifican con una parte sintomática o enferma o disocial o antisocial, ¿no? Para el adolescente esta tarea de tenerse que pertenecer a un grupo pues puede terminar en un contexto de riesgo importante si no puede ubicarse bien, ¿no? Respecto a sus iguales. Y por otra parte la sexualidad, las relaciones íntimas, ¿no? La identidad sexual, el cuerpo, la sexualidad, todo esto. Vale. Lo que ocurre con esto, y en esto tenemos que prestar especial atención y entender que, o sea, el contexto del adolescente, porque muchas veces cuando trabajamos con adolescentes, en la medida en la que ya se pueden expresar como adultos, ¿no? Pues tratamos de tener una cierta visión como adultiforme de las cosas. Y muchas veces los padres también nos vienen, de alguna manera,
señalándonos un propio discurso sobre su incomprensión sobre el adolescente, pero porque en realidad es un discurso adultiforme, es decir, centrado en su forma de ver al adolescente, pero que no pueden, de alguna manera, escuchar al adolescente en sí, o sea, por sí mismo, ¿no? Entonces, es muy importante para los profesionales contextualizar al adolescente como lo que es, en el proceso en el que está. Y muchas veces nuestras proyecciones nos llevan a pensar en que el adolescente tendría que hacer, o sea, que la parte sana del adolescente sería hacer un equivalente de un adulto. Error, porque un adolescente no es un mini adulto, ni un adolescente sano es aquel que ha madurado al nivel adulto, ¿no? Un adolescente es un adolescente, con sus desequilibrios madurativos, con su crisis de identidad, ¿vale? Y con estas coordenadas que son un poco las que dirigen este proceso de su vida, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que vamos a ver es que en este contexto, a nivel fisiológico, o sea, los adolescentes tienen aún inmadura la corteza prefrontal, que sabéis que es aquella que planifica el comportamiento, y sin embargo tienen un sistema límbico continuamente hiperreactivo. Sabéis que el sistema límbico de alguna forma es esta estructura más primitiva, emocional, impulsiva, que dirige, pues eso, ¿no? Las conductas más inmediatas, más de gratificación inmediata, ¿vale? Entonces, de alguna manera, la hiperreactividad de ese sistema límbico y, por otra parte, la inmadurez de poder pensar de una forma reflexionada del córtex prefrontal puede generar que ante una situación de crisis, es decir, ante un sistema límbico hiperactivado, ¿vale? En una situación de crisis, como ocurre con los adolescentes cuando entran en crisis, ¿vale? Cuando los adolescentes entran en crisis, o sea, de alguna manera, una conducta autolítica, un intento suicidia, está en un contexto de crisis. Entonces, cuando el adolescente entra en crisis, se encuentra incluso cerebralmente con un sistema límbico muy desregulado y, sin embargo, una corteza prefrontal inmadura que no puede, de alguna manera, contener eso. ¿Esto qué hace? Pues que, desde luego, las expresiones sintomáticas y autolesivas y de conducta suicida en los adolescentes puedan llegar a ser más dramáticas y más graves y más exacerbadas que en la edad adulta. O sea, en los adolescentes vemos realmente ingestas muy aparatosas, ingestas medicamentosas de fármacos como el paracetamol, que tienen riesgo vital real, pero que ni siquiera el adolescente, cuando le preguntamos sobre la crítica sobre sus actos, ni siquiera el adolescente es consciente o ha podido pensar en las consecuencias de esa ingesta, ¿no? Y lo mismo que hablamos de las ingestas farmacológicas, hablamos de las conductas de riesgo de ponerte en las vías del metro o de la conducta de riesgo de cortarte, ¿no? En un momento de mucho malestar. Esto es una cosa que que tenemos que atender y que nos lleva a pensar. Por supuesto que no son llamadas de atención y tantas otras cosas que están a veces en el discurso un poco lego de la población general, ¿no? Sino que de alguna manera también nos tiene que hacer pensar que realmente hay una gravedad asociada a la conducta suicida en la adolescencia por esta falta, ¿no?, de planificación y de madurez. No podemos esperar, ¿no?, que la conducta suicida del adolescente sea igual de planificada. O sea, un plan suicida de un adolescente no puede ser ni será igual de planificado que el de un adulto. Todo puede ser mucho más inmediato, mucho más rápido y puede generar un viraje mucho más dramático. Por eso es importante atenderlo desde el primer momento y saber atenderlo bien, ¿vale? Por otra parte, vamos a hablar de las autolesiones no suicidas. Disculpadme porque es que... A ver, tengo aquí un... Perdonad, ¿eh? Es que no quiero... Perdonadme que se me había desconectado esto. ¿Me escucháis bien, verdad? Entiendo que me escucháis. Vale. Sí, Bien, te escucha bien. Fenomenal, gracias, Maika. Respecto a las autolesiones no suicidas, ¿vale? Vamos a ver que la conducta suicida es un continuo, es un proceso, ¿vale? Pero que hay digamos, una diferencia categórica entre lo que es una autolesión suicida y lo que es una autolesión no suicida. Ya sabéis que el DSM-5 en este sentido ha generado ya una etiqueta diagnóstica a estudio que se relaciona con todo esto y que tiene que ver con que efectivamente hay adolescentes que ya desde los 12 años, fijaros que ahí ya ponemos la franja de edad entre los 12 y los 15, el debut de todas estas autolesiones que en las chicas se manifiestan por cortes y que están más vinculadas a motivaciones internas, personales, a un malestar personal consigo mismas. Entonces me corto porque no me siento bien conmigo. Y sin embargo, en el caso de los chicos, normalmente son más golpes, quemaduras con cigarrillos, tal.
suelen tener motivaciones más externas e interpersonales, es decir, suelen tener como un carácter más demostrativo hacia afuera, más externalizante, ¿vale? Entonces, sobre las autolesiones no suicidas, ojo, porque aquí podemos pensar, y en esto cometeríamos un error diagnóstico, nos anticiparíamos bastante si pensamos que las autolesiones son, digamos, patognomónicas o propias de patologías como el trastorno límite de la personalidad o la inestabilidad emocional. No es así, no es así, así lo vemos en las consultas y así lo dice la literatura, ¿vale? Están presentes en una extensa variedad de trastornos y a nivel infanto-juvenil, tanto de naturaleza externalizante como internalizante, o sea, en depresión, en TCA, en TLP, en trastornos disociativos, en problemas más de tipo impulsivo e intermitente, ¿vale? Fijaros que también tienen mucha comorbilidad con el consumo de sustancias. Estamos viendo, la Asociación Española de Pediatría ha hablado de esto como los nuevos años locos, ¿sabes? A nivel de consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos viendo que los adolescentes están teniendo intoxicaciones por drogas que ni siquiera conocemos, ni siquiera las detectan nuestras medidas de detección de drogas, ¿no? Y en este sentido, las autolesiones, que sabemos también por la literatura científica, que tienen un componente adictivo, es decir, y los adolescentes lo dicen así, no es que hacía mucho tiempo que no me cortaba. O sea, como el adicto que dice, es que hace mucho tiempo que no bebo, es que hacía mucho tiempo que no me cortaba, ¿no? Es que necesitaba cortarme. Ya he aguantado, ¿no? Era como, estaba mal, lo hice, ¿no? Entonces, de alguna manera, vemos una comorbilidad con el consumo en la medida en el que cuando el consumo aumenta, fijaros como al final todo este consumo, o sea, el malestar emocional, los adolescentes tratan de alguna manera de aliviarlo. Cuando uno no encuentra sentido a ese malestar, se trata de aliviar de diferentes maneras, a veces con los tóxicos, a veces con las autolesiones. Lo que ocurre es que cuando los adolescentes empeoran de los tóxicos, suelen mejorar de las autolesiones, porque de alguna manera es evadirse de ese malestar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero desde luego van comórbidos y lo que de alguna manera, de una forma muy consistente, predice siempre de forma previa a la autolesión o suicida es el afecto negativo. O sea, es esta curva, ¿no? Que de alguna manera hay un afecto negativo, esto que os decía del sistema límbico, una crisis de afecto negativo muy intensa, una autolesión como medida de regulación ineficaz y a partir de ahí una bajada de ese afecto negativo, un alivio, un refuerzo negativo a todo ese malestar, ¿vale? Las autolesiones no suicidas ¿excluyen el riesgo por suicidio? No, al contrario, son la puerta de entrada. Es decir, sabemos por la literatura también que hay una serie de mediadores, ¿vale?, que van a hacer que este factor de la autolesión no suicida se convierta en un riesgo para una conducta suicida posterior, para una conducta con sí intención suicida en el futuro, ¿vale? Por ejemplo, cuando las autolesiones se hacen en un nivel de angustia como muy intenso, pero que no se ve aliviado. O sea, una autolesión que no alivia genera un riesgo para una autolesión suicida, ¿vale? De lo no suicida a lo suicida. Cuando hay factores de riesgo compartidos, como por ejemplo el trastorno límite de la personalidad, que puede cursar de forma paralela tanto con autolesiones no suicidas en momentos de desregulación como con autolesiones suicidas en episodios depresivos, ¿vale? Y después también de alguna manera es un mediador la capacidad adquirida para el suicidio. Sabéis que para que un joven, igual que otras personas, ¿no? En esto, la franja de edad, o sea, esto es generalizable, ¿no? A otras franjas de edad, para que un joven termine suicidándose, requiere de alguna manera haber adquirido esa capacidad para poder hacerlo, ¿no? Porque es un proceso absolutamente antinatura, ir contra tu propia vida, ¿no? Entonces, hay una capacidad adquirida para el propio suicidio. Bien, pues de alguna manera, fijaros cómo esto... o sea, se habla de las autolesiones no suicidas como factor de riesgo, puerta de entrada a la conducta suicida, o también como factor de protección para el intento de suicidio, se habla de la función antisuicida de las autolesiones no suicidas, lo veremos ahora, pero como os digo, esto hay que cogerlo con pinzas. Lo que quiere decir es que en la medida en la que un joven se autolesiona porque quiere vivir, o sea, porque quiere vivir fuera de ese sufrimiento, las autolesiones no suicidas le están conectando a la vida. O sea, de alguna forma es, yo me corté porque yo quiero seguir viviendo y no con este malestar. ¿Vale? En este sentido se habla de esta función no suicida de las autolesiones. Pero ojo con las generalidades, ¿no? Ojo con pensar
disculpadme, ojo con pensar que siempre la autolesión no suicida es protectora del suicidio, porque no, ¿vale? Estas autolesiones no suicidas, fijaros en el contexto que se dan en la adolescencia, o sea, 94,6% de los jóvenes que se autolesionan han tenido experiencias adversas en la infancia, o sea, abusos sexuales, que también es un factor de riesgo para el intento suicida, negligencia, violencia intrafamiliar, poca conexión con sus padres, victimización, ciberbullying, tanto en víctimas como en acosadores, interacciones negativas con iguales. Es decir, debajo de esa autolesión, por eso ponemos esta imagen del iceberg, debajo de esa autolesión hay una experiencia de trauma en la infancia, en el 95 casi por ciento de estos jóvenes. Por supuesto, también factores personales que les llevan a esta intensidad emocional brutal que os estaba explicando. Síntomas depresivos, angustia, desconfianza, desesperanza, niveles altos de agresión, autocrítica. De alguna manera, la agresión hacia uno mismo, ¿no? Esa agresión, al fin y al cabo. Y luego esta parte de la desconfianza también es muy importante, ¿no? Este es un factor que para nosotros va a ser como clave para el trabajo terapéutico, ¿no? Porque el adolescente quizá viene desconfiado de que nadie le pueda ayudar. Y en esto es donde nosotros tenemos que hacer lo que se llama, ya lo sabéis, una experiencia emocional correctiva, ¿no? De alguna manera que viva la relación, el vínculo con el terapeuta como una experiencia de confianza, de poder confiar en alguien, ¿vale? Como veis, una intensidad emocional muy, muy, muy intensa, ¿vale? Y después una función, una doble función, aquí está el modelo de los 4 factores, que habla un poco más desde la perspectiva puramente más conductista, ¿vale? Pues eso, ¿no? Del refuerzo positivo que puede ser autolesionarte por sentir algo, el refuerzo negativo del que hablábamos antes, por evitar este malestar. Eso a nivel personal, más inmediato, y luego a nivel social, de una forma como más, pues eso, trasladada al ámbito interpersonal, pues conseguir una reacción del otro o evitar un castigo de los otros, ¿no? Evitar un castigo, esto podéis pensar que es un poco extraño, pero sí, cuando tenemos, hay adolescentes que a través del síntoma, ¿no? Del síntoma de la autolesión, en contextos parentales, o sea, con unos padres, madres muy punitivas, ¿vale? Pues de alguna manera esto es como que genera, bueno, pues una protección respecto a este castigo, ¿no? Porque de alguna forma, bueno, entienden que pues quizá con esto lo pueden evitar, ¿no? Que desde el impacto podrán evitar que se les recrimine, ¿no? Fijaros que estoy pensando ahora, por ejemplo, un adolescente de lo que vi el otro día que se había autolesionado después de que su madre le echara la bronca y le castigara por suspender, ¿no? Pues de este tipo de funcionamientos. Vale, fijaros, hay una función intrapersonal de autocastigo, de autodisociación, es decir, la autodisociación al final ya sabéis que es disociarse, ¿no? De alguna forma es separar, ¿no? Separar el cuerpo de la mente y entonces de alguna forma te puedes conectar con la experiencia del cuerpo, del dolor del cuerpo, de verlo en el cuerpo y eso te separa, ¿no? de la angustia de tener que poner palabras a lo que te ocurre en la mente, ¿no? A este plano más emocional. Pensad que aunque cuerpo y mente van integrados en un funcionamiento sano, en un funcionamiento pues dañado o patológico se disocian, ¿vale? Se disocian y no se permite, ¿no? No se permite, esto nos pasa mucho con los adolescentes, por eso es importante, luego hablaremos, ¿no? Dejarles hablar, que tengan este contexto de escucha, porque a veces es algo que de forma muy defensiva va a costar mucho, pero que al final va a ocurrir. Estoy pensando justo en la consulta de esta mañana de una adolescente que ya llevaba 3 visitas conmigo, 3 visitas difíciles, porque en esas 3 visitas había mantenido continuamente como un posicionamiento de muchísima pasividad, que genera mucha contratransferencia en el terapeuta, ¿no? Una chica que lleva 2 cursos sin ir a clase, que este curso se había incorporado el primer trimestre, pero que después, ¿no? Sin llorar, sin afectación aparente a nivel emocional de lo que le ocurría, pasota, sin, por supuesto, tomar en cuenta alguna indicación, una cosa así como muy desde el pasotismo, ¿no? Y en todo eso, pues a través de la escucha, del dar un lugar y tal, hoy llorando y pudiendo comunicar este malestar. ¿Por qué os digo esto?
Pues porque esta chica en concreto no acude por conductas autolíticas, pero perfectamente podría ser que sí que viniera por esto. ¿Qué os quiero decir? Que de alguna forma, luego lo vamos a hablar en la intervención, ¿no? Pero a pesar, hay que dar un tiempo al adolescente. Muchas veces esto a nosotros también nos surge cuando vemos a un adolescente que viene, unos padres muy preocupados y en una situación de urgencia por una autolesión o por una conducta suicida grave. Esa urgencia por la contraidentificación proyectiva, ya sabéis lo que es, ¿no? Que de alguna manera esa urgencia, esa necesidad de que eso tiene que cambiar inmediatamente y ya, es como que te llega a ti también como profesional y entonces a veces, ¿no? Esto nos puede empujar a hacer hablar al adolescente, a empujarle a decir, a tal, en vez de a darle explicaciones sin que ni siquiera nos las haya preguntado, ¿no? Y por eso es siempre muy importante esta escucha, ¿no? Esta escucha y esta conexión. O sea, el adolescente, por más que nosotros en el plano verbal le podamos decir mente, cuerpo, tal, y hablarle de esta disociación, si no está preparado no puede hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante los tempos también en psicoterapia, ¿no? Bien, esta función de antisuicidio ya os lo he explicado antes, la búsqueda de sensaciones, la mortificación del cuerpo, el que si veo que estoy mal, me creo que estoy mal, porque esta chica también lo dice, ¿no? Es que yo no tengo, me siento mal porque yo en realidad no tengo motivos para no estar yendo al instituto, ¿no? Y es esta parte de decir, bueno, si veo que me he autolesionado, por lo menos sé que sufro, porque ni yo me creo que sufro, ¿no? Entonces, un grito de dolor a ese nivel más intrapersonal y después, por otra parte, a nivel interpersonal, un grito de ayuda, ya sabéis, a veces pues para poder poner límites, ¿no? Porque en relaciones pues que pueden ser como muy angustiantes y de las que no se pueden separar, pues a veces la autolesión es como que voy a parar que a esta persona le está pasando algo, ¿no? Que fíjate lo que ha hecho. Fíjate, y de alguna manera este impacto también lo generan en los otros, ¿no? Buscar apoyo, influir en alguien, exteriorizar la angustia, ¿vale? Bien. Hay que, por tanto, en la conducta suicida del adolescente, entender que cuando ya vamos a entrar en el terreno de lo suicida, no de lo no suicida, ¿vale? La intencionalidad, la frecuencia y la letalidad de la autolesión va a ser diferente a la de la autolesión no suicida que acabamos de explicar, ¿vale? Es decir, ahí la intención no es dejar de sufrir, ahí la intención no es. Y además, cuando les preguntas a los adolescentes, lo saben identificar y te contestan. ¿Tú por qué has hecho esto? O sea, ¿qué buscabas con esto? Y te dicen, morirme. Me quería morir. O sea, pero morirte de desaparecer, sí, de desaparecer. Quería desaparecer. Quería matarme. ¿Vale? Esa es la intencionalidad suicida del acto autolesivo, que la diferencia del quería desconectar, o sea, no podía con el malestar, quería desconectar, quería que se pasara esto. Me autolesioné, me tomé un diazepam y me fui a la cama, o sea, quería pasar ese momento, es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces lo expresan así, la intencionalidad es diferente, es cualitativamente diferente, es el deseo de morirse, ¿vale? La frecuencia, por supuesto, también, y por supuesto la letalidad, ¿no? Ya os digo que en este sentido las ingestas autolíticas y la gravedad de los intentos, obviamente cuando conllevan letalidad, conllevan riesgo suicida, ¿vale? Entonces, dejar de sufrir, pero de una manera permanente. Esa es la diferencia, lo que hace cualitativamente, o sea, lo suicida a lo no suicida, se diferencia de esto, de que uno quiere dejar de sufrir, pero para siempre. No este momento, esta crisis, no, para siempre, salir de la vida, ¿vale? Cuando obviamente el adolescente se ha visto pues, que sus recursos psicológicos no son eficaces para resolver ese sufrimiento. Es verdad que manifiestan esto bastante, ¿no? Que piensan que van a seguir sufriendo igual. O sea, es muy impactante ver a jóvenes, tan jóvenes, que ya tienen entendida esta distorsión de que la vida no tiene sentido porque van a seguir sufriendo siempre, ¿no? A pesar de ser tan jóvenes. Y luego entender que no tienen lugar en el otro. O sea, que si ellos desaparecen, o sea, como que nadie se quedaría afectado, ni sus familiares, ni sus amigos, incluso que vivirían mejor sin ellos, ¿no? Por eso es muy importante de cara a la familia, ¿no? Sobre todo en chicos y en chicas en los que hay aspectos vinculares que de alguna manera han despertado en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia sabéis que los adolescentes se preguntan por el sentido de la existencia. Esto hasta ahora no lo han hecho, ¿no? En las etapas más infantiles, pero en la preadolescencia tal y empiezan a preguntarse, ¿y yo por qué existo? ¿Y a mí me quisisteis tener o fui un error vuestro, ¿no? Entonces, de alguna manera sí que es cierto
que en ese sentido, pues es importante que los padres puedan transmitir algo creíble a los hijos respecto al deseo por los cuales existen. No tanto lo perfecto, no lo ideal, no lo de mira, pues tú naciste súper deseado en unas circunstancias, no, pero que sí que le puedan explicar de una forma creíble, o sea, que el adolescente se pueda creer de verdad, de una forma genuina, ¿vale? Auténtica, que realmente tiene un lugar en la vida de sus padres y de sus amigos, ¿no? Pero es verdad que esto, y esto podréis decir, bueno, es una cosa que me parece como muy fuera. No, muy dentro, muy dentro de las consultas, ¿no? Estoy pensando, pues, por ejemplo, en adolescentes hijos de madres solteras, que vemos, yo tengo, ahora estoy pensando en un caso, ¿no? Concreto de un chico hijo de una mamá soltera de Colombia, y que de alguna manera, o sea, bueno, pues muy convencido de esto, pero muy convencido, ¿no? De que al final, pues su madre se quedó embarazada de él, pero que esto es lo único que ha supuesto es una carga de ella ahora en España. O sea, muchas experiencias que los adolescentes reflexionan y que piensan y que tienen que ver con esta pregunta, ¿vale? Porque hay veces que vemos a los adolescentes ahí un poco tiktokers y nos pensamos que, pero realmente cuando sufren son capaces de preguntarse, ¿no? Fijaros, pues esto, ¿no? Que en muestras clínicas la muerte por suicidio pues es de un 0,46%. Sin embargo, pues fijaros cómo la ideación suicida, la autolesión suicida está mucho más presente, ¿vale? Nosotros vemos muchísimas interconsultas relacionadas con esto y es un poco esto, o sea, a nivel de patología pueden estar presentes en cuadros muy diversos, ¿vale? Lo que sí es que el cuadro de la depresión es de alguna manera el que más frecuentemente se asocia, ¿no? A adolescentes abatidos, tristes, desesperanzados, aislados, donde aquí se presenta la ideación suicida y donde esa ideación suicida termina cristalizando en una conducta suicida con una intención fatal, ¿no? Con la intención de, pues eso, de terminar, ¿no? De salir de la vida. Vale, fijaros que hasta ahora teníamos entendido a nivel científico que los preadolescentes, es decir, aquellos jóvenes pues entre los 9, 10, 11 años, no tenían capacidad cognitiva para experimentar un pensamiento suicida y participar en conductas suicidas. Pero la realidad es que los hallazgos del hoy, de ahora, nos desafían esta visión. O sea, pensábamos una cosa que es errónea, no se está produciendo, ¿no? De hecho, el 17% de los niños preadolescentes con ideación suicida harán transición a un intento de suicidio. O sea, es verdad que en los adolescentes esta transición es mayor, hasta un 37% de los adolescentes harán la transición, pero es que ya los preadolescentes, el 17% harán la transición. Esto quiere decir que intentarán suicidarse en el contexto de su preadolescencia, ¿vale? Y fijaros cómo esta ideación suicida en las muestras clínicas en preadolescentes es de hasta un 43,2%, es decir, que 4 de cada 10 preadolescentes que acuden a las visitas de salud mental que tienen una patología mental también tienen esta ideación suicida, ¿no? A pesar de que es verdad que luego, como tal, los intentos de suicidio no son tan numerosos, ¿no? Pero al menos impactante, porque además tenéis que tener en cuenta, el otro día estuve en unas jornadas sobre prevención del riesgo de suicidio y tal, y salía en la bienvenida una profesora que había vivido el suicidio de uno de sus alumnos, ¿no? Y entonces hablaba de una situación como muy traumática para los profesores, para los compañeros, para los padres. Quiero decir que vale que los números quizás son más bajos que en otras poblaciones, pero el impacto es brutal. El impacto es brutal, ¿no? Lo hemos visto en los medios de comunicación. Cuando un adolescente ha dejado una carta de despedida y se ha suicidado, genera muchísimo impacto, ¿no? Entonces, es verdad que en este sentido, en la preadolescencia, el riesgo es mayor en los chicos, ¿vale? Y que además el diagnóstico de TDAH, por todo esto de la impulsividad, en el caso de presentar pensamientos suicidas un preadolescente y además tener un diagnóstico de TDAH, el riesgo es mayor, ¿vale? O sea, es verdad que la depresión siempre es un factor de riesgo, pero justo en la preadolescencia, en chicos, el TDAH, ojo, por esta impulsividad, ¿vale? Bien, esto es de análisis de pediatría de este año, o sea, de este año pasado, una investigación que de alguna manera nos centra en qué factores individuales o de otro tipo, ¿vale? Son de riesgo y de protección. Los podéis leer, los podéis encontrar en este artículo, ¿vale? Pero fijaros cómo, pues eso, como factores de riesgo, pues que haya un diagnóstico psiquiátrico previo, suicidio, o sea, intentos de suicidio previos en este sentido en los adolescentes, las chicas, la adolescencia, las dificultades con los iguales, la dificultad de expresar los sentimientos, la soledad,
el pobre control de impulsos, discapacidades físicas y luego las historias traumáticas, que ya lo hemos dicho, las historias de autolesiones, el uso de los tóxicos, o sea, nosotros hemos visto adolescentes que empiezan a hacer este tipo de intentos, pues eso, bajo los efectos de sustancias, ¿vale? De cannabis, de alcohol, ¿por qué? Porque de alguna manera, pues es una manera de atenuar, ¿no? Pues esta capacidad, ¿no? Como para hacerse daño. Y después, como factores de protección, pues obviamente la capacidad de resolución de conflictos, buscar ayuda, la buena regulación emocional, la resiliencia, la sensación de control, ¿no? Del locus de control interno, ¿vale? Fijaros cómo ahí, a nivel de precipitantes, pues eso, las pérdidas, las pérdidas también a nivel de amigos, de primeras parejas. Por eso os digo que lo del ghosting es que, claro, esto es una pérdida brutal de repente y además sin entender nada, ¿no? El bullying, los abusos, ¿vale? A nivel de factores de la familia, pues que haya intentos de suicidio o suicidios consumados en la familia, trastornos mentales graves en la familia. Nosotros en la unidad de salud mental lo exploramos esto muchísimo porque en realidad es un factor de riesgo muy importante, ¿vale? La violencia, luego pues vemos eso, la comunicación en la familia, la soledad, la desconexión con los padres, todo esto factores de riesgo, ¿vale? Y luego la soledad a nivel social del adolescente, ¿vale? Por eso la OMS ha sacado un programa preventivo que se llama Live, ¿vale? De Live Life, ¿no? Que de alguna manera es como vivir la vida viva, ¿no? Y habla un poco de todo esto, de la importancia que es que el adolescente en los diferentes contextos esté conectado a la vida, conectado a un deporte, conectado a una red, conectado a lo social, conectado a un grupo de amigos. Esta parte social también es muy importante, ¿vale? Y en esto es en lo que os decía, que el confinamiento ha hecho mella, porque es verdad que este aislamiento lo ha generado el confinamiento, ¿no? Entonces, fijaros cómo, pues eso, problemas de integración social, también la conducta alimentaria, ¿vale? Pues puede generar, pues eso, que al final, como producto, se produzca una conducta suicida, ¿no? Y bien, vamos a pasar ya a la parte un poco más práctica, ¿vale? Cómo evaluamos el riesgo suicida en los adolescentes. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque incluso como psicólogos, bueno, no os he preguntado por cuál es vuestro perfil profesional, pero entiendo que la mayoría, pues eso, ¿no? Sanitarios de la salud mental, quizá docentes, hemos estudiado psicología, hemos hecho formaciones y tal, pero muchas veces esta parte del suicidio genera como tanta angustia que a veces no nos han entrenado en cómo preguntar. O sea, esto cómo se pregunta, ¿no? Y el otro día hacíamos unas jornadas que también hemos hecho en el hospital para pediatras, que muchas veces son los que tienen que preguntar en esa primera base, en esa primera consulta antes de derivar, y decían, ¿cómo preguntamos? O sea, ¿cómo yo sé que pregunto, ¿no? Entonces, por eso me parece que es súper importante saber qué preguntar, ¿vale? Y sobre todo, generar como una sensación de contención, ¿vale? Porque lo que el adolescente, cuando viene con todo este impacto de su sufrimiento, tanto el adolescente como la familia, lo que necesitan es un profesional que contenga y sostenga el impacto, no que se impacte con ellos, ¿no? Y esto es lo que muchas veces no permite que un encuentro con un adulto, sea docente, sea orientador, sea un tío, sea quien sea, ¿no? Los padres de un amigo, lo que a veces no podemos conseguir en ese encuentro en el que el adolescente pide ayuda, sea quien sea, es que, o sea, hacernos cargo de ese impacto nosotros y poder sostenerlo, ¿no? Hacernos cargo nosotros de esa angustia y poder sostenerla. Genera tanto impacto, tanto miedo, o sea, en el profesor, tanto miedo, de repente, tanto miedo pensar que ese adolescente se puede suicidar, que el que se alarma también es la otra parte. Y claro, desde ahí uno, pues eso, el adolescente se ve como también sobrepasado, ¿no? El reflejo de lo que le devuelve con quien lo está hablando es también la inquietud, la angustia, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera no permite al adolescente también como depositar esa angustia, este sufrimiento en alguien que le devuelve calma, ¿no? Y que le devuelve orden y que le devuelve una visión temporal de lo que le ocurre. Mira, esto te está ocurriendo aquí y ahora, ¿no? Pero quizá en otro momento lo puedes pensar de otra manera. No tiene, o sea, yo sé que este deseo es inmediato, pero no tienes por qué hacerlo ahora. Algo te ha permitido, a pesar de tus pensamientos, llegar hasta aquí. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿No? Lo que te ha sostenido.
puedes ahora seguirte agarrando a eso, aunque sea durante un tiempo, ¿vale? Entonces, de alguna manera es como de alguna forma poder responder desde la contención a la angustia, ¿no? Que se traslada tanto en los adolescentes como en los padres, ¿no? Entonces, como sabéis, la conducta suicida es una dimensión, o sea, es algo dimensional en el que el adolescente puede empezar con ideas de muerte, o sea, bueno, pues podría morirme, ¿no? Estos pensamientos que a veces confluyen y de manera intrusiva entran en su mente, que se puede transformar en un deseo de muerte, ojalá me muriera, es que para vivir así, ojalá me muriera. Pero siempre está dentro de lo pasivo, porque es como que la muerte venga, ¿no? Si viniera la muerte no me importaría, pero no la voy a buscar, ¿no? Esa es la parte pasiva, la ideación pasiva de muerte es eso, ¿no? Sin embargo, llega un momento en el que esta ideación cambia a un plano activo, que ya es cuando la idea de muerte pasa a la idea suicida. Es decir, no es que ya la muerte me venga a la cabeza, no, es que ya pienso en que yo quiero morirme, o sea, en que yo de una manera activa buscaría ahora mismo el desaparecer, ¿vale? Y desde luego de ese pensamiento que, como hemos dicho antes, puede estar hasta en 1 de cada 4 jóvenes, obviamente las cifras nos llevan a pensar que ya va a haber un filtro por el que, por un cuello de embudo, van a seguir pasando en gravedad otros adolescentes que no solo se queden con el lo pienso y lo quiero, sino que además estoy pensando en cómo hacerlo, ¿no? En el momento en el que ya estamos pensando en cómo hacerlo, en una planificación que, como os he dicho antes en el contexto de la adolescencia, puede ser mucho menos premeditada que en el caso de los adultos. Hemos visto adolescentes que de repente hacen una conducta suicida como muy aparatosa y muy rápida, ¿vale? Y como muy poco posible, o sea, muy poco capaces de prevenirla, ¿vale? Efectivamente esta planificación se da, aunque sea en lo inmediato, cojo y me voy, o sea, eso es un plan de alguna manera, ¿no? Voy a hacer algo para. Si este plan está en el contexto de una cosa como más premeditada, más deliberada, estoy pensando en cómo quitarme la vida, obviamente va a haber un momento en el que haya comunicaciones suicidas. ¿Esto se tiene que dar siempre? No, pero es verdad que el adolescente puede hablar de esto y decirlo. Y decir, es que me voy a matar, me voy a suicidar. Una cosa es decir, me quiero morir, ¿vale? Que sería un poco como en el contexto de la idea de muerte más pasiva. Y otra cosa es que me voy a matar, ¿no? Es que me quiero matar, es que quiero desaparecer, es que yo no quiero seguir viviendo así. Esto verbal y no verbalmente. Amenazas suicidas, por ejemplo, vemos cuando el otro día, por ejemplo, una mamá que me decía que su hijo había cogido un cuchillo y se había apuntado a la barriga. O sea, en este momento de crisis que se ve el chico, o sea, como con un cuchillo, como diciendo, ostras, o sea, esa es una amenaza, ¿no? De alguna manera es una amenaza no verbal de que ya hay como una comunicación o como un plan, ¿no? Y luego ya el intento suicida sería cuando eso se consuma, ¿no? Y el suicidio consumado conllevaría la muerte, ¿no? Entonces, de alguna manera, como veis, es como una dimensionalidad en la que de una manera más o menos rápida, dependiendo también la gravedad, del nivel de impulsividad, del apoyo, de muchas cosas, de muchos factores de riesgo y de protección, pues vamos a ver virajes en todo este continuum, ¿no? Y sí que es importante pues que tengamos en cuenta, o sea, como esta pirámide, ¿no? Que hay esta ideación pasiva sería de un riesgo bajo, en el sentido de que es verdad que en esta crisis vital los adolescentes a veces, no, me quiero morir tal, pero esto no conlleva un cambio conductual, no conlleva un plan. Si luego en otro momento en el que la crisis del malestar ha pasado, le vuelves a preguntar al adolescente, te dice que no, que eso lo dijo porque estaba mal, pero que ya no lo piensa, que no, que él tiene razones para vivir, que nunca lo haría, que le daría miedo, que eso es de cobardes, no sé, mil historias, ¿no? Que los adolescentes te dicen cuando sabes que están haciendo crítica. Eso no significa que no haya pasado, que no le hayan dicho, sino que lo han dicho en un momento, pero ha sido como más fugaz, ¿no? Y que si lo siguen pensando es una cosa como ahí como de fondo de armario en su mente, ¿no? Sin embargo, en el riesgo medio, de alguna manera, aunque no hay planes estructurados todavía, pero sí que ya hay pensamientos más de tipo activo de cara a la conducta suicida, y en el riesgo alto, obviamente, sería cuando el adolescente te está manifestando que tiene un plan, que tiene acceso a medios, que tiene una determinación de hacerlo y además se han dado intentos previos, ¿vale? Entonces, en todo esto es fundamental
fundamental. La exploración psicopatológica, o sea, es fundamental. Por eso, si alguna vez os encontráis con algún joven con un riesgo alto de suicidio, lo tendréis, o sea, o tenéis una formación clínica suficiente como para poder valorar eso y hacer un buen plan de conducta de seguridad y demás, o tendréis que indicarle que vaya a puertas de urgencias, ¿no? Quiero decir, esto es así, o sea, no tiene que ver con la poca capacidad del profesional para contener eso, ¿no? Es que cuando hay un riesgo alto y la exploración psicopatológica te dice que hay ideas de muerte activas, sin crítica y con una afectación, quiero decir, esto necesita la contención de un hospital o de una visita en urgencias, ¿no? Luego poder evaluar, pues eso, las fortalezas, lo que os decía yo un poco, ¿no? Los recursos de estos adolescentes, ¿por qué no lo harían? Las razones para vivir, estas cosas, ¿no? Y luego el apoyo sociofamiliar es otro aspecto fundamental. O sea, para poder evaluar el riesgo, aparte de poder ver al adolescente como individuo, tenemos que ver su contexto, su familia. Y en esto es, vamos, súper fundamental hacer una buena exploración de qué apoyo tiene este adolescente en su familia, ¿no? Bien, digamos, ¿qué es lo que nos suma hacia el rojo, ¿no? O sea, sabéis que en este sentido, bueno, es una especie de triaje a este nivel, ¿no? O sea, hay una serie de indicadores y en la medida en la que cuantitativamente tú vas sumando, esto te eleva, ¿vale? Pues los intentos de suicidio anteriores, el trastorno mental comórbido, ¿vale? El aislamiento, fundamental, adolescentes aislados, que esto no significa, porque a veces que los adolescentes pueden salir es que yo no entiendo que me digas que tiene depresión, dicen a veces los padres. Pues si sale con amigos, ojo, ¿no? Porque cuando hablamos de este aislamiento, pues sí, puede ser un adolescente que realmente esté aislado o puede ser también una conducta social como muy de riesgo, ¿vale? Como muy de riesgo, pues juntarse con gente de mucho riesgo, consumir de una manera como muy aparatosa, hacer cosas que le ponen en riesgo real, tener problemas con amigos o haberse aislado de sus amigos de siempre, por ejemplo, aunque salga, haberse aislado de sus amigos de siempre, haber roto las relaciones como más estables y estar ahora en otro tipo de relaciones, ¿vale? El absentismo escolar, por supuesto. Esto no significa que todo, esto ya sabéis que no es, o sea, quiero decir, no es que todos los absentistas tengan riesgo de suicidio, ¿no? Sino que obviamente es un factor de riesgo que se añade. Los antecedentes familiares, que os lo he dicho antes, la falta de apoyo social. Bien, y esto ya lo hemos ido hablando, ¿no? Entonces, a partir de aquí hay que hacer un análisis funcional de la conducta suicida. Es decir, ver si hay unos factores predisponentes. Predisponente puede ser un TDAH, ¿no? Un TDAH sería un factor predisponente ya diagnosticado, que como os he dicho antes, es un factor de riesgo en los preadolescentes. Los estilos de crianza también, la historia de maltrato, todo esto que hemos hablado como factores de riesgos. Factores psicológicos asociados, pues eso, niveles de angustia, desesperanza, todo lo que hemos dicho, que este contexto de crisis en el que el adolescente estás viendo que se ha quedado sin estrategias para afrontar, que a nivel cognitivo lo que piensa es que tiene que desaparecer, que nadie lo quiere, que es un problema para todos, todo esto, ¿no? Luego los mediadores biológicos pues serían estos, ¿no? El consumo de sustancias, la impulsividad, todos estos aspectos, y los moderadores contextuales, pues eso, las relaciones, la vinculación, la estructura vital. Es decir, vamos a ver adolescentes que, y los vemos, adolescentes que su estructura vital se ha roto completamente. Y en esto vuelvo a decir que el confinamiento tuvo mucho que ver, ¿no? O sea, adolescentes que estos pilares básicos, ¿no? De las relaciones íntimas, de las relaciones del grupo, de las relaciones de la familia, del proyecto académico, esos pilares de repente no están, ¿no? De repente no están o durante un tiempo, ¿no? Se han ido deteriorando hasta que ahora no están, ¿no? Bien, ¿cómo evaluar el nivel de riesgo? O sea, ¿cómo hablar con el adolescente, ¿no? Pues obviamente, pues por esta desconfianza que decíamos antes, con un clima de confianza en el que te puedas posicionar, pues como un lugar seguro, como alguien que está ahí para ayudar, para escuchar y para acompañar. No mucho más en realidad, ¿vale? Porque, como os digo, al final esto no es cuestión. Mira, yo tuve un adolescente que, bueno, pues por el contexto de urgencias en el que venía, a veces, claro, cuando trabajamos en la sanidad pública y tal, pues eso, en un contexto de urgencias y tal, pues bueno, pues tienes que hacer la exploración a nivel sintomático para saber si lo tienes que ingresar o no, ¿no? Y en este contexto, pues, claro, el contexto de tener que preguntar al adolescente y tal puede hacerle sentir muy incómodo.
Entonces, claro, la función de la entrevista es diferente, si te toca hacerlo porque no te queda otra, tal, pero en el caso mío, que luego, de alguna manera, independientemente de esa urgencia, luego he sido y sigo siendo su psicoterapeuta en la USMIA, me llegó a verbalizar, pues eso, 4 sesiones después, que se había sentido muy incómodo con tantas preguntas. Y de hecho, el contacto ahora de él es mucho más distendido y eso, como que ha encontrado ese vínculo. No sé si me explico, ¿vale? Por supuesto, lo que tenemos que entender es que, porque a veces en esto podemos estar muy confundidos, o sea, que un adolescente te deposite su confianza no significa que tú tengas que, para garantizar esa confianza, guardarle secretos. O sea, este tipo de secretos no se guardan nunca, nunca, nunca se guarda con un adolescente que estás pensando en matarte, pero no se lo voy a decir a tu familia, ¿no? O sea, aquí sabéis que cuando hay un riesgo, o sea, la confidencialidad, o sea, y el deber profesional tiene que ver con poder informar a sus padres, ¿no? Al menos a uno de sus padres, ¿vale? Y luego evaluar su capacidad de autocontrol, ¿no? También es importante. Fijaros que para preguntar tampoco hace falta, o sea, hacerse un lío especial, ¿no? Es simplemente preguntar esto. ¿Te has sentido alguna vez tan triste o deprimido que has pensado en morirte o en matarte? Hablar de esto sin tabú. O sea, porque le digas, has pensado en morirte o matarte, no vas a hacer que se mate. Esto ya sabéis que es el efecto Werder que se hablaba, ¿no? De que si tú puedes incidir. El otro día nos lo preguntaba un pediatra, ya, pero si yo le pregunto no puedo estar retando a lo mejor si él no lo ha pensado y yo se lo pregunto, no nos engañemos, ¿vale? Si tú ves a un adolescente deprimido o abatido o que viene con autolesiones, con toda la naturalidad le puedes preguntar si has deseado alguna vez morirte o matarte, si has hecho planes para acabar con tu vida. Y no por esto le estás induciendo al suicidio, al contrario, le estás ayudando a que si lo has sentido y no se lo ha dicho a nadie, te lo diga a ti. Te lo diga a ti y que lo pueda hablar, ¿vale? Y en este sentido, poder comunicar esto es fundamental, ¿no? Cuando obviamente el adolescente dice que sí a que ha tenido planes para acabar con su vida, pues le tienes que preguntar que cómo, que cuándo, que dónde, ¿no? O sea, ojo, porque en la medida en la que esto se puede convertir en un interrogatorio, pues uno se puede sentir incómodo, como me pasó a mí con este adolescente, ¿no? Pero de alguna manera sí que es verdad que tienes que saber por qué, porque luego tienes que hacer un plan de seguridad. Y si el adolescente está pensando en cogerse unas pastillas, pues tú le vas a decir a la familia que tenga especial atención con todo, con lo que se puede hacer daño, pero especialmente con las pastillas, ¿no? O sea, de alguna manera a ti te va a permitir elaborar el plan de seguridad, por eso lo preguntamos, ¿vale? No por interrogar a nadie. ¿Vale? Sí que es importante, por esto de los refuerzos, de las fortalezas que hablábamos antes, decirle al adolescente, o sea, ayudarle un poquito en la crítica que él pueda hacer. Oye, pero tú has pensado esto, ¿cómo afectaría? ¿Habría algún motivo por el que no lo harías? ¿Has pensado en otras soluciones? Claro, aquí pues normalmente vamos a poder discernir si el adolescente tiene esta parte o no la tiene, ¿no? Cuando tengáis dudas de cómo hacerlo de una manera estandarizada, pues nada, acudís a las escalas que desde luego están hechas para que podamos preguntar esto con fiabilidad y con validez, también en la etapa adolescente. La Columbia Suicide Severity Rating Scale os puede ayudar, habla un poco de esto y entonces la propia escala, no hace falta que tú tengas que intuirlo, ¿no? La propia escala ya te dice, ¿vale? El riesgo asociado, ¿vale? La última, plan específico e intención, sería la que requeriría una atención en urgencias, ¿vale? Y la escala Paikel de suicidio, que sabéis que se usa mucho en adultos, también la podéis usar en adolescentes. Está también validada, ¿vale? Podéis revisar este artículo de Fonseca y Pérez de Albéniz, Evaluación de la conducta suicida en adolescentes, que habla un poquito pues de eso, de cómo evaluar, ¿vale? Y al final es que, o sea, es que preguntarle al adolescente y que conteste, ¿no? Es verdad que a veces preguntar al adolescente va a ser muy complicado, pues porque los vamos a ver muy herméticos, muy tensos, no van a querer hablar, van a tener que, o sea, vienen traídos, puede ser a veces como muy difícil, ¿vale? Pero obviamente aquí con quien tienes que hablar, si ves que no has podido explorar esto, o sea, si la exploración psicopatológica y de recursos y tal no ha podido ser con él o con ella, pues entonces tienes que hablar con los padres y decirles, pues si estas cosas se han producido, si ha verbalizado cosas negativas sobre sí mismo, su vida o su futuro, si se ha despedido a nivel verbal o escrito o por redes, cuelga estados en los que se despide o habla sobre su desaparición,
¿vale? Si ha verbalizado algo sobre suicidarse, si hay un cambio conductual repentino, por ejemplo, si está más irritable, más agresivo, que no respeta límites, si hay un insomnio, si ha abandonado actividades escolares y lúdicas, si está aislado, si ha consumido inusualmente alcohol o drogas, si ha cerrado cuentas de redes, se ha despedido de una manera inusual de alguien. En fin, este tipo de cosas pues son las señales de alerta que el profesional tiene que poder preguntar a los padres. ¿Para qué? Para que así también podamos, ellos puedan informar sobre el riesgo que ellos han podido objetivar, ¿no? Obviamente aquí con los padres ya hemos dicho que otra parte es el apoyo. Entonces el apoyo sociofamiliar se mide pudiendo también hacer una exploración con los padres, pues ya que hasta qué punto tienen conciencia del problema o capacidad de supervisión, pues muy, bueno, no sé si os parecerá curioso, ¿no? Pero o sea, a pesar de que podamos ver como un sufrimiento muy claro en adolescentes, hay adolescentes que se pasan un día entero del fin de semana solos o una tarde entera solos en su casa. O que los padres dicen, bueno, es que yo, mira, yo no le puedo supervisar porque es que yo, no sé, tengo que trabajar o esto yo no lo puedo guardar. O sea, desde luego, respuestas hay para todo, ¿no? Entonces, evaluar esa capacidad de supervisión es importante porque tú vas a dar unas pautas, pero te tienes que quedar tranquilo de que se van a poder hacer. Porque si no se pueden hacer, a lo mejor la actuación es otra. A lo mejor es decir, no, es que este adolescente está en riesgo y su familia no lo va a poder sostener. O sea, tiene que irse a urgencias, ¿vale? Entonces, la emoción expresada de la familia, la comunicación eficaz, o sea, pues eso, ya cuando lo ves, ¿no? O sea, hay padres que van a venir muy preocupados, hay padres que van a venir criticando al adolescente por querer llamar la atención, hay padres que van a venir invalidando del todo que el adolescente haga esto porque nosotros le hemos dado de todo y así nos lo paga. O sea, discursos, pues imaginaros, ¿no? Si trabajáis en este contexto, tendréis también 1000 ejemplos que poder comentar, ¿no? Entonces, evaluar todo esto es muy importante porque evaluar ese contexto también te permite saber qué es lo que va a encontrar el adolescente cerquita en sus papás cuando se vuelva a casa después de tu visita, ¿no? Y luego los padres separados, pues sí, pues cómo manejar la información, pues eso, si hay cómplices, los consentimientos, hay que es súper importante cuando los papás están separados, ya, pero es que esto al papá no se lo diría tal, porque es que claro, no le quiero preocupar, estas cosas. No quiero preocupar, no, claro, porque es que el padre a lo mejor se enfada. Esto, o sea, la responsabilidad de los padres es informarse y más, o sea, obviamente si hay un papá o una mamá que no tiene la patria potestad del menor, pues obviamente no. Si hay un papá o una mamá que no hay convivencia, pues obviamente no, si la familia considera que no. Pero si hay convivencia con ese papá o esa mamá, es decir, si ese niño o ese adolescente se va a ir a casa de su padre el fin de semana o de su madre, tienen que saberlo, ¿vale? Y en ese sentido, pues tienen que protegerlo mutuamente, ¿no? Bien, no me voy a extender con esto, simplemente es que también, o sea, podríamos hablar de muchas cosas, porque también la conducta suicida se da en espectro autista y demás, pero por 3 pinceladas, 3 marcos, hemos hablado de la depresión, donde la conducta suicida es como la intención fatal, o sea, me quiero morir, mi vida es absolutamente desesperante y quiero terminar con ella. Va a haber otras conductas suicidas también de mucho riesgo que se dan en contexto más de inestabilidad emocional, de lo que luego podría ser un TLP, ¿no? Y que se van a dar en contextos de crisis. Fijaros cómo aquí vamos a ver conductas suicidas muy dramáticas, muy aparatosas, pues eso, ¿no? Que a lo mejor en ese momento el adolescente con inestabilidad emocional, o sea, realmente se quería morir, pero era como un momento de crisis, de desregulación tan fuerte que le ha llevado a un intento suicida brutal que puede generarle la muerte, que no está en el contexto de una depresión, pero que está en el momento de una desregulación tan brutal, de un caos tan brutal a nivel mental, que desde luego tiene un riesgo por impulsividad, ¿no? Y luego los estados mentales de alto riesgo, que sabéis que son de alguna manera pues todos estos jóvenes que se empiezan a desorganizar, a sentirse como con mucha confusión psíquica, ¿no? De experiencias que empiezan a ser premórbidas de las alucinosis, vivencias de perjuicio, empezar a verse ellos que no pueden funcionar. Todo esto, o sea, cuando el adolescente se encuentra como en ese caos mental, que empieza a no saber ya que si esas voces, esos pensamientos, a veces estos adolescentes te hablan de las conductas suicidas como voces, ¿no? Te dicen, es que tengo una voz que me dice, mátate, 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 ¿no? Y no, es diferente al depresivo, es diferente al inestable emocionalmente, pero igualmente por orden de esa voz, ¿no? Pueden matarse, ¿no? Entonces, como veis, la manifestación, o sea, la conducta suicida debajo puede tener entidades clínicas, diagnósticas muy diversas, ¿vale?
no penséis que solo es del TLP o solo es de la depresión. No hay que ser simplista ni reduccionista con esto. ¿Vale? Bien, y por terminar ya con respecto a la intervención, ya he ido soltando algunas pinceladas, ¿vale? Con el adolescente es muy importante esto, ¿no? Que sienta que hay una escucha. Fijaros que si os ponéis en una situación de saber ya, de yo ya sé lo que te pasa, esto se te pasará, tienes que confiar en el futuro, estas cosas, o sea, esto quizá no va a permitir que el adolescente se regule, ¿vale? El malestar toma forma hablando, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que facilitar, o sea, tener como un contexto de espacio seguro en el que podamos construir que el adolescente se sienta seguro hablando, que es eso justo que no hace nunca, porque está con la pantalla, porque está autolesionándose y eso no es pasar a palabras, porque está encerrado en sí mismo, está con todo hablando. Esa es como la experiencia emocional correctiva del espacio de la psicoterapia, ese espacio seguro en el que el adolescente puede dar el paso de hablar y ese vínculo que de alguna manera le puede conectar también a sentir que va a recibir ayuda, ¿vale? Entonces, esto es fundamental, la escucha. La escucha no el empuje a hablar, ¿vale? Valorar los tiempos, los silencios, pero que el adolescente se sienta acompañado. No es tanto el contenido de lo que te va a decir. Y si tienes dudas de contenido, no pasa nada. Luego entrevistas a sus padres y te lo van a informar, ¿vale? O sea, no es tan importante que sepas escudriñar la mente del adolescente, sino que se sienta seguro y confiado, escuchado y acompañado en ese momento, ¿vale? Y que de alguna manera haga contigo como un pacto, ¿vale? Para lo cual te has tenido que poder ganar una buena alianza terapéutica. El efecto, digamos, el factor robusto que mejor predice la eficacia de los tratamientos psicoterapéuticos, sabéis que es la alianza terapéutica. Entonces, de alguna manera, ese adolescente quizá luego va a hacer una conducta suicida, quizá después de tu visita va a mantener esta idea, incluso va a intentar un suicidio consumado. Sabéis que la conducta suicida es muy difícil de predecir, pero muy, muy difícil de predecir. Cuando no la podemos predecir, ingresamos para contener, porque como no sé si te vas a matar, te pongo a salvo, ¿no? Pero, ¿qué os quiero decir con esto? Que más allá, o sea, que el encuentro, la entrevista con vosotros, con vosotras, de alguna manera tiene el sentido de poder conectar, o sea, vincular, de que ese adolescente de repente entienda que hay un otro que está interesado en que viva, y que va a ayudarle, ¿no? Y pactar esa aceptación de la ayuda, o sea, déjame ayudarte, ¿vale? Que no te entiendo, ¿vale? Que tú piensas que esto va a ser para siempre, pero déjame, o sea, si tú estás aquí es porque de alguna manera algo te ha traído aquí, ¿vale? Es como un poco sacar incluso aunque sean empujados, has venido, estamos aquí y ahora hablando, o sea, estamos aquí y ahora hablando, entonces hay algo que en ti ha movilizado el pedir ayuda, entonces siendo congruente con esto que tú ya has movido, ahora déjame ayudarte, ¿no? Y el adolescente va a dejar ayudar a alguien, o sea, va a dejar que le ayudes. Si has podido hacer esta buena alianza, va a dejar que le ayudes, ¿no? Por supuesto, lo que os digo, hay que evaluar el grado de riesgo, pero ya os digo que obviamente hay que preguntarle y tal, pero vamos a ver adolescentes que a lo mejor estén temblando, o sea, si están realmente mal, vamos a ver adolescentes en los que explorar esto va a ser tan amenazante para ellos en fin, que va a ser muy dificultoso. Entonces, ya os digo, ayudarles, contenerles, no alarmarse, o sea, como tranquilizar, ¿no? Que incluso en tu lenguaje no verbal, esto a nosotros nos pasa con las coordinaciones, genera muchísima angustia y te coordinas con un profesional pues, privado, de un recurso, con la orientadora del colegio y tal, y lo que te genera por el teléfono es la angustia. Me dijo, es que no sé si creerle, es que claro, yo no sé, no sabría qué hacer, no sabía, porque, y es toda angustia, toda angustia, toda angustia. Entonces, eso es lo que os he dicho antes, es importante contener esto, ¿no? Y luego, identificar personas significativas, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de esto del plan de seguridad. Esto sí que es una de las mejores prácticas de intervención breve en la conducta suicida en la adolescencia y esto es el pacto, o sea, es como una especie de alianza con él y con ella. Adultos clave, ¿no? O sea, mira, yo estoy aquí, algo te ha traído aquí, estás pidiendo ayuda, yo quiero dártela,
¿En quién, no? ¿Quién me podrías elegir de tu círculo de adultos alrededor que pueda formar parte de este plan? ¿A quien yo le puedo decir lo que tiene que hacer si tú le pides ayuda? ¿A quién vas a pedir ayuda? Te tienes que comprometer a pedirla, porque me la estás pidiendo a mí y yo me tengo que asegurar de que tú vas a seguir pidiéndola afuera si esto vuelve a ocurrirte, si vuelves a pensar en matarte o si quieres autolesionarte o lo que sea. Entonces, de alguna manera, esto hay que pactar, no forzar, no tienen que, o sea, en este sentido no ser rígidos, es que con los adolescentes la rigidez no funciona. Hay que ser flexible y de alguna manera pues poder, oye, elígelo tú, mi madre no, bueno, vale, tu madre no, pero entonces ¿quién? Ya, mi amigo, ya, pero tu amigo ¿qué es? 14 años como tú, no, no puede ser, no puede ser, él no puede ayudarte, él quizá también se queda impactado con lo que tú le dices. Entonces, ojo con esto, ¿no? Y ojo con todas estas cosas, o sea, hay que saber también que hay que manejar muy bien la culpa, ¿no? O sea, cuando yo te digo que tu amigo se puede quedar impactado, no significa que tú eres culpable de todo lo que te está pasando, simplemente es que igual que quiero protegerte a ti, quiero protegerle a él. Y os estoy protegiendo a los dos porque seguro que tu amigo quizá no puede ayudarte como te ayudaría tu madre o tu profesor, ¿vale? Entonces es devolverle todo el rato que hay alguien en su entorno, ¿vale? Un adulto clave que tiene que aprender a reconocer la señal. O sea, que hay que psicoeducar, un coterapeuta, un equipo de refuerzo, que tiene que poder reconocer las señales de alarma, que tiene que poder saber qué estrategias de afrontamiento emplear, que tiene que, de alguna manera, utilizar contactos sociales, familiares o profesionales si necesita. O sea, esa persona que llamará a la unidad de salud mental si este chico se ha agravado y luego que tiene que reducir el acceso a los medios letales, ¿no? El plan de seguridad de alguna manera es esto, es saber pues cuándo uno tiene que ir a urgencias, cuándo no, qué puede hacer en el contexto de una crisis, en el caso, por ejemplo, de adolescentes como con los que trabajamos nosotros que toman tratamientos farmacológicos, pues ofrecer el rescate, este tipo de cosas. Y por supuesto, ¿vale? Y ojo con los fármacos porque es el método que para conductas suicidas de intención, digamos, tanática, o sea, de querer morirse, los fármacos es la vía, digamos, que más frecuentemente los adolescentes cogen para intentar suicidarse, ¿vale? Entonces, ¿qué recomendaciones le podemos dar? Pues, hombre, estos son cosas que, ya te digo, vais a ver adolescentes pues que lo pueden escuchar y hay otros que no. Y ya os digo que no es cuestión de que acepte los consejos. Es importante el vínculo y ese pacto, esa alianza, ¿vale? Que salga de ahí una alianza de protección, de ayuda. Aparte, si ves que el adolescente, pues obviamente, incluso si está en un riesgo más bajo, ¿no? Y pues comunicar tus pensamientos a alguien en quien confíes, con quién vas a hablar si vuelven a venir estos pensamientos, que sabéis que los pensamientos suicidas es importante de alguna manera externalizarlos, ¿no? Contextualizarlos como algo externo a ellos, como un yo observador, en ese sentido, que de alguna manera ve el pensamiento pasar y contextualizarlo en el momento de un malestar emocional muy fuerte, ¿vale? No es que tú te quieras matar, es que tu mente, ¿no? De alguna manera está sufriendo tanto que te lleva a pensar eso, ¿no? Mantener una lista de personas con las que hablar, distanciarte de lo que te suponga un peligro, no consumir, evitar hacer cosas que no salen bien. A veces los adolescentes intentan, oye, esto de lo académico a veces es una lastra, o sea, yo veo adolescentes que en esta cosa de autocrítica y autocastigo que decíamos antes, oye, pueden estar derrumbados a nivel emocional, pero todavía están ahí sometidos, o sea, se autosometen porque el curso hay que sacarlo. Pues oye, ¿por qué no? Porque no tengo motivos, porque soy incapaz, porque soy ineficaz, porque... En fin, ayudarles con esto. Si hay una situación ahora difícil, un examen, coordinarnos. No hace falta llamar al instituto, oye, que no lo haga, ¿no? Estas cosas. Planificar actividades, relacionarte, hábitos sanos, estar ocupado y en caso de urgencia, pues acudir al 112, llamar al 112, llamar a los servicios, ¿vale? Estos son también pues contactos que podéis dar a los jóvenes. Bien, el número de la línea de atención suicida, el número de emergencias, la Fundación ANAR, sabéis que en concreto genera como demanda, de hecho, bueno, así donde antes la violencia, los episodios de violencia en la familia eran el primer motivo de llamadas a la Fundación ANAR, pues ahora son las conductas suicidas o los pensamientos suicidas en los jóvenes, ¿vale? Bueno, y con los padres, pues eso, simplemente durante la crisis siempre tienen que estar acompañados sin excepciones, o sea, aquí
a los padres hay que decírselo de una forma muy tajante. Y si ves que no pueden hacerlo y hay un riesgo real, nada, a ingresar, ¿no? Pero quiero decir, 24 horas, no hay que dejarlos solos, no puede tener acceso a objetos, hay que alojarle de lugares peligrosos, no le puedes dejar que se vaya solo y no saber si se ha ido a las vías, ¿vale? ¿Y cuándo acudir a urgencias? Pues cuando tienen un plan suicida sin posibilidad de contener, o sea, como familia, o sea, es que quiere suicidarse, o sea, lo hemos tenido que agarrar de la ventana. Esto, de verdad, no sé si os parece demasiado grave, pero lo vemos, ¿no? Lo tuvimos que coger de la ventana porque se tiraba. Entonces, en este contexto, ¿no? Pues acudir a urgencias. O cuando ha conseguido medicación a pesar de todo, en casa del abuelo, lo que sea, oye, o cuando ves el blister, ¿no? Vacío, y obviamente hay algo que te da pruebas objetivas de que has realizado un intento suicida, ¿no? Bien, bueno, esto ya lo hemos hablado. Y luego, ¿cómo acompañar? Pues de la misma manera en la que lo haríamos nosotros, lo que pasa que, entendedme, con las diferencias obviamente del rol que ocupa cada uno, pero a los padres hay que transmitirles lo mismo, ¿no? Que puedan hablar sinceramente, tranquilamente, que les puedan decir de una forma genuina que para ellos como padres la vida de su hijo tiene sentido, que tu vida para mí tiene un sentido, que yo te quiero, ¿no? Que les hablen del afecto, del vínculo. Obviamente esto, pues cuando se dan situaciones familiares muy deterioradas, pues sí, ya puede decir la mamá te quiero, que si el adolescente está traumatizado por todas las vivencias familiares, o sea, eso no llega. Entonces, obviamente esto en el contexto de cada uno, ¿no? No hacerse cómplices, no por mantener su confianza, esto no lo vamos a contar, no, esto hay que decírselo a los psicólogos, hay que no prometer confidencialidad en estas cosas, recordarle que no estás solo, no tener miedo a preguntar, igual que nosotros, no tengas miedo a preguntarle, ¿hoy has pensado en hacerte daño? ¿Te ha pasado por la cabeza el querer matarte? ¿Has pensado en la muerte? La mamá también se lo puede decir, ¿vale? Estoy aquí, ¿vale? No juzgar, no explicar posibles razones. Pues es que esto es por la adolescencia, es que ese chico con el que estuviste, si yo ya te lo dije. No, nada de esta parte enjuiciadora, ¿no? Que expresen sentimientos, que les transmitan esta temporalidad, ¿no? Mira, ahora te sientes así, pero quizá en otro momento. Y esto no, porque ya sabéis que los adolescentes se colocan respecto a los padres como se colocan, ¿no? ¿Y tú qué sabes? ¿Y qué me dices? ¿Y ahora me vienes con estas? Bueno, pues si estás viendo que lo que estás diciendo no está ayudando, cállate, acompaña y punto, ¿no? Pero si el adolescente te permite, dale estos mensajes, ¿no? No lo retes, ¿no? No le digas no eres capaz de hacerlo, eres un cobarde, mucho dices, pero no lo harás. Mensajes de estos que diréis, bueno, ¿cómo van a decir eso? Pues lo dicen, ¿vale? Bien. Y bueno, por mi parte ya está, son las 8 en punto, ¿vale? Nada, una pincelada pues de esperanza, oye, de que realmente pensamos que el suicidio en jóvenes se puede evitar, por eso trabajamos, por eso estamos aquí, ¿no? Hablando de esto. Por esto eso es un tema pues que a nivel de conciencia social creo que tenemos mucho todavía que hacer, de planes también a nivel de gestión sanitaria, que nos estamos viendo muy acorralados en la red de salud mental del Sistema Nacional de Salud, pues para poder atender a toda esta demanda y, en fin, pues que podamos seguir mejorando, ¿no? Como individuos y como sociedad en la lucha contra esto que al final pues es un lastre social, ¿no? También una epidemia, ¿no? Que de alguna manera tenemos que poder parar, no, o sea, por cada uno, ¿no? De estos jóvenes que deciden quitarse la vida y con el sufrimiento de todos aquellos que aunque no lo llegan a hacer consumar, pues de alguna forma pasan, pues eso, periodos muy difíciles de su vida y de su adolescencia bajo este sufrimiento, ¿vale? Ellos, sus familias, sus amigos y sus allegados. Así que nada, por mi parte ya está, agradeceros que os hayáis conectado, ¿vale? Y nada, si hay algo pues que queréis comentar así rápidamente, la verdad lo siento porque no he dejado mucho espacio a preguntas, Belén, pero dime. perdona que te interrumpa, solamente tenemos un comentario de Pablo José que nos ha puesto hace un ratito que si se tiene en cuenta la pirámide poblacional en estos estudios. La pirámide poblacional entiendo que se refiere a que demográficamente, pues eso, ¿no? Hay una proporción de gente joven menor que de otros rangos de edad. Sí, o sea, se tiene en cuenta, pero esto es lo que eras, Pablo, ¿verdad? Lo que, o sea, igualmente, o sea, ya os digo que en el caso de los adolescentes, o sea, lo que nos está de alguna manera movilizando a toda esta demanda y actuar no es tanto porque a nivel poblacional la población mayor, o sea, mayor de 70 años,
tiene muchísimo más riesgo de suicidio que estos jóvenes, ¿vale? En números, ¿vale? Pero de alguna forma es el impacto que genera y la responsabilidad social que tenemos es esto, ¿no? Más que los números en sí, ¿vale? Es esto lo que nos genera de alguna manera tener que pensar, ¿vale? Eso no significa que obviamente no tenga que haber un plan de suicidio a nivel nacional también para otros rangos de edad, ¿sabes? Pero aparte de esto, ¿vale? Independientemente de eso, el aumento creciente, aunque no llegue a lo de otras franjas de edad, el aumento creciente también es muy preocupante, ¿vale? No sé si lo he contestado, pero son como esas dos partes, el impacto que genera y que está creciendo. Y en el momento en una cosa crece, pues tienes que poder contener, ¿no? Vale, y luego Baltasar que nos pone que a partir de qué edad se reserva la información hacia los padres. A partir de qué edad se reserva, te refieres a no informar, Baltasar, a partir de los 18. Vale, sí que es verdad que a nivel legal los 16 años ahora mismo es la edad de mayoría de edad sanitaria. Ya sabéis que para otro tipo de decisiones sanitarias, a los 16 años el adolescente puede decidir sin el consentimiento de sus padres. Pero en el caso de la salud mental, legalmente es hasta los 18. E independientemente de eso, ¿vale? Te diría que es parte del trabajo terapéutico, ¿vale? Más allá de lo que pone en el DNI y de la fecha del cumpleaños del joven que estás atendiendo, es parte de los objetivos terapéuticos por la inmadurez y la juventud de aún así un joven de 18 años, poder ayudar a que entienda los motivos por los que esto es importante comunicarlo, ¿vale? O sea, hay que trabajarse mucho la entrevista motivacional. Más que atender a la ley, que también, ¿vale? O sea, a nivel de protección del profesional, es trabajar muy bien en una entrevista motivacional los motivos por los que, aunque tú no estás obligado legalmente, por ejemplo, en un joven de 18, los motivos por los que crees realmente que tienes que informar, como una manera de protegerle, ¿vale? Vale, no sé, Maika, si hay alguna otra cosa. Perdón, chicas, que estaba silenciado, que de momento yo no veo nada más por el grupo, entonces doy por sentado que ya no hay más dudas. Agradecerte la participación, ha sido un webinar súper interesante. Os mandaremos la grabación a los que habéis participado, o sea que no tenéis problemas si lo queréis volver a ver. Y nada más, Belén, que esperamos contar contigo a futuro. Fenomenal, muy bien. Oye, gracias a todos, gracias a vosotros por ofrecerme hablar de esto, que siempre es una responsabilidad también nuestra como profesionales el darle difusión y dar las gracias a todos los que se han conectado. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado y que en cualquier caso podamos volvernos a ver en otra. Seguro que sí, Belén, pues muchísimas gracias. Muy bien, venga, pues quedamos así. Un abrazo. Adiós, Belén, Hasta adiós a luego, todos. adiós. Hasta luego.